Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora digo buenas tardes porque estamos grabando la tarde, pero seguramente saludamos a todos en cualquier momento, a la mañana, al mediodía, a la noche, a la madrugada, a la hora que sea que estén mirando este programa. Les damos la bienvenida junto con mi querido amigo, compañero y lector en estas tertulias llamado Sebastián Lord Sir Sebastián Porrini. ¿Cómo le va? Bueno, El hoy caballero puede ser, el caballero hoy de los puede, blancos, de los níveos cabellos. acá estamos. ¿Cómo está, Todo maestro? bien, bien, acá estamos, Me alegro empezando, mucho. empezando una nueva emisión acá aún en un aislamiento, pero bueno, esperando que Muy pronto bien. pase esta situación y podamos reencontrarnos. Ay, Pero sí, sí, acá hay cambios, ¿eh? Acá hay cambios. sí, sí, Estoy acá en el decorado. me ¿Qué va imagino. a ser? Pero bueno, como es costumbre ya en estos tiempos, casi 5 meses que estamos grabando o haciendo el programa a la distancia, seguimos leyendo y seguimos trayendo temas que vienen a responder un poco también ciertos pedidos que nos han hecho. Y Sí, hoy nos vamos a exacto. dedicar a un tema que, bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque en realidad, como decís siempre, Sebas, de algunos temas, es un tema para un seminario en realidad. ¿Por qué digo que es un tema para un seminario? Porque, como habrán visto en el título, no somos muy originales, porque ya parte del contenido está anunciado en el título, hoy vamos a meternos con uno de los temas que quizás han generado más lecturas, relecturas, reconfiguraciones desde la mitología clásica, digamos, si la mitología clásica es, de alguna manera, el acervo cultural de Occidente y parte de Oriente, ni hablar, ¿sí?, del tema que vamos a tratar hoy, que se podría titular algo así como el ciclo artúrico, la materia de Bretaña, Santo todo Cristo. lo que gira en torno del Santo Grial, toda la cuestión, digamos, relacionada con ese mitologema, podríamos decir, porque tiene raíces Sí, míticas, por supuesto, y sobre todo el universo, no solamente literario, sino ujú, eminentemente simbólico y esotérico, partamos de esa base, que va a permitirnos esta lectura, si se quiere, profunda, o vamos a tratar de hacer una introducción, porque creo que en el tiempo que tenemos no creo que lleguemos a profundizar demasiado, pero prometemos que vamos a seguir trabajando, de hecho estamos trabajando de alguna u otra manera en ciertas cuestiones asociadas con ese momento de la historia de la literatura y de la cultura. Así que yo, Sebastián, te propongo que empecemos, si se quiere, con algunos lineamientos de orden histórico, si se quiere, o de orden sí, mítico, legendario. ¿Por qué? Porque acá tenemos, yo creo que hay tres patas fundamentales para empezar a hablar un poco de la cuestión. Por un lado, el tema del grial. El grial como elemento mítico, como símbolo, ¿sí? Tiene un trayecto que me parece que vos vas a contar muy bien. Entonces, por un lado tenemos esa figura o ese faro, que es la figura del grial, del llamado Santo Grial. Por otro lado tenemos lo que es propiamente el ciclo artúrico y de qué manera el grial, digamos, se ensambla con el ciclo señor. artúrico. Y en una tercera pata tenemos esta distinción entre historia, literatura, ficción, realidad, y de qué manera, a partir de la conjunción entre el elemento mítico que representa el grial, los relatos relacionados con el ciclo artúrico, que están a caballo entre la crónica de reyes que supuestamente existieron, pero también con elementos míticos propios de la mitología celta, fundamentalmente, y de la materia de Bretaña. Y en esa, digamos, conjunción, en esas coordenadas, nos vamos a encontrar con el inicio de lo que va a ser la novela. El concepto de novela, tal como lo entendemos, allá por el siglo XII más o menos, se va a empezar a configurar la novela de caballería o la novela de caballeresca, pero el roman en francés, sobre todo de la mano de este novelista y cortesano Chrétien de Troyes, que es de alguna manera el que inicia, entre comillas, el concepto de novela. O sea que acá tenemos para todos los gustos. Tenemos para la simbología, tenemos para la mitología y tenemos también para la literatura más pura. Así que, Sebastián, si te parece, sin más preámbulos, empecemos a charlar, si te parece, en torno de uno de los elementos
las piedras angulares de esta materia de Bretaña o del ciclo artúrico, que es el mito, la leyenda, la historia que gira en torno del Grial o del Santo Grial. Sí, señor. Bueno, si te parece, empezamos con la leyenda del Grial. Vamos con eso entonces. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho óptimo. Perfecto. Bueno, Diego, nos tenemos que remontar, sea el camino que sigamos, a la última cena, ¿no? En la última cena, Cristo hace el sacrificio más enorme que los cristianos luego van a repetir en cada una de las ceremonias religiosas, de las misas, y allí parte una idea clave, porque evidentemente al convertir el vino en sangre, en su sangre, esa copa en la cual hizo esta transubstanciación tendría para la historia de la humanidad, imagínate, una importancia clave y un poder muy importante. Y esa misma copa podría ser a la vez la que sirvió para que José de Arimatea untase la sangre de Cristo, ya sí la sangre directamente, en la crucifixión, que fue al día siguiente. Con lo cual tenemos un símbolo muy grande para trabajar. Vos sabés que esto va a llevar a una doble acepción. A ver, para que nos entendamos, va a haber dos caminos que podemos abrir desde este punto de vista. ¿Qué pasa con esa copa si es que tal cosa se conserva o se ha conservado o ha sido transmitida y demás? En primer lugar, yo voy a hablar de dos caminos. ¿Por qué? Porque hay uno que te voy a dejar para que vos desarrolles, porque tiene mucha relación con lo que vos decís, que es que José de Arimatea, como dice la historia legendaria de alguna manera de esta etapa del cristianismo, se va de Tierra Santa portando esta copa y llevándola nada menos que a Gales, en algunos casos, o a Inglaterra directamente, como pasa con algunas, la región de Glastonbury, donde existe una abadía y una iglesia que está dedicada a José de Arimatea, y hay allí un espino que florece 2 veces en el año, que es ni más ni menos que el fruto de que él ha clavado allí su cayado. Claro, es decir, se produce un primer milagro, digamos así, en esa llegada, convirtiendo esa zona en una zona sacra. Pero ahí no es que no hay nada, ahí hay un pueblo muy particular, están los celtas, con toda la tradición druídica, con toda la tradición muy simbólica de su religión, y con un valor muy asentado en un símbolo, Diego, la copa. Es decir, para la copa, pensé en Tristán e Isolda después. El caldero. La copa, el caldero, claro, o la crátera para los griegos, va a ser el símbolo de ¿qué? De la soberanía, ¿no? Es decir, se van uniendo conceptos, la sangre de Cristo, la copa de la última cena, la copa en la que se recoge la sangre, y por otra parte, fundamentalmente, el valor de la soberanía. Me permito agregar, perdón, un pequeño ingrediente que está faltando, que es la lanza de Longino. Bueno. Sí. Yo hago una pequeña nota al pie, ¿no? Datos que serán de vital importancia para el futuro desarrollo de este programa. La lanza de Longino fue, que vos sabés que Longino significa en griego lanza. Claro. Es decir, longue es lanza. Es uno de los símbolos fundamentales porque al clavar el costado de Cristo, abre la posibilidad de que se vuelque la sangre y el agua que surge del cuerpo de Cristo. Vos sabés que todo esto significa ni más ni menos, la sangre es la que vivifica, pero el agua es la que purifica, es decir, está el cordero pascual y demás. Lanza que también va a ser todo un tema de la Edad Media, de la búsqueda, ¿no? Y que según algunos permanece en la tradición ortodoxa, en Constantinopla, llevada por Santa Elena, ¿no? La madre de Constantino y demás. Bueno,
tenemos eso, tenemos esa tradición inglesa que mezclada a su vez con toda la tradición celta va a dar pie a que después se pueda desarrollar quienes conservan el grial, porque el término todavía no aparece, la copa originaria, en ese territorio inglés, y que son ni más ni menos que los reyes legendarios de Inglaterra, entre ellos el bien amado Arturo, ¿no es cierto? Del cual surge una descendencia que va a llevar hasta la posibilidad de rastrearlo en el siglo, escucha bien, en el siglo XIX. ¿Sí? Los descendientes de Arturo van a conservar una especie de copa, por decirlo de alguna manera, aunque nunca va a estar bien en claro qué es, porque el grial es todo un debate, que se va a conservar hasta un momento en el que ellos deciden ya ocultarlo. Mirá vos en qué época, ¿no? Es decir, ya está todo oscurecido, vamos a perderlo, ¿no? El último descendiente, Thomas Wright, escribe un famoso poema en el que habla de las incidencias de la copa y cómo la oculta. Ahí hay un camino. Y el segundo camino es, esta copa no fue una copa. Esta forma es para la tradición la copa, sí, como símbolo que uno observa, pero es también el principio femenino. Es decir, aquel en el cual se vuelca la sangre originaria. Es el símbolo de lo femenino que traslada la sangre. Y ahí viene la tradición francesa. Es decir, ¿quién? Bueno, María de Magdala o María Magdalena sería, según esta tradición, quien lleva la sangre de Cristo en sí, en su útero, ¿no? Y por lo tanto, la sangre real, la sangrial, la sangre real, el santo grial, por decir, que llega al sur de Francia, y hay prueba de esto con la cantidad de iglesias que se llaman María Magdalena en el sur de Francia, y que va a dar pie a toda una serie de interpretaciones posteriores, entre ellas la de Chrétien de Troyes, que va a tomar el concepto de Magdalena como fundamento de esto y obviamente crea la palabra Graal. Es decir, él en el poema, en el Lis, llamado así, ¿no es cierto? En el Lis del Graal, va a establecer las bases de la primera tradición escrita allá por 1180 más o menos, siglo XII, primer texto escrito que nos habla del grial. Pero esa tradición francesa va a después ser completada, o si se quiere releída y reelaborada, por el Parzival, o Perceval, de Wolfgang von Eschenbach, que es un texto clave de 1230. Parsifal, Parsifal, Parsifal. Exacto, exacto. No es, Es ni más ni menos no es que el Percival o el Percival, es el Parsifal, con B corta. Parzival, sí señor, exactamente, Más alemán exactamente, no puede ser. totalmente, con todas esas derivaciones. Entonces, Diego, acá me parece que ya te puedo pasar la posta para que, si querés, te ocupes un poco de la tradición artúrica y céltica, que es muy fuerte en la Mirá, presencialidad. hay muchísimos elementos porque esto da para muchas horas de diálogo. Primera cuestión que quiero señalar y que me parece muy interesante, vos mencionás a Chrétien de Troyes como para los que por ahí escuchan la pronunciación, se escribe Chrétien de Troyes, así que Exacto. es uno de los principales problemas de los estudiantes de literatura europea medieval cuando llegan a los orígenes de la literatura caballeresca, por así decirlo, más que la literatura caballeresca, es en realidad la culminación o digamos la cristalización de un modo de ver el mundo que Chrétien pone en palabras, hace literatura de una tradición oral. Bueno, eso para hacer algunas aclaraciones. Pero en Chrétien me parece que con este Lide del Graal hay una reminiscencia propia del mito de Percival, o de Perceval, el caballero del Grial. Porque, y acá viene la pata celta. Yo quiero hacer una pequeña observación. Hay un libro de Charles Squire que se llama Mitología de las Islas Británicas.
Es un libro de una editorial totalmente Océano Abraxas, o sea, no es nada, no es Acal, no es Alianza, es un libro que si alguna vez lo ven en alguna librería viejo, pueden hurtarlo o comprarlo. En este libro, me parece que es uno de los pocos espacios, por lo menos en lo que yo tengo acá en mi biblioteca, junto con los de Ramón Sainero, que es otro, o Davois de Juganville, que es otro de los especialistas en mitología celta o en literatura celta, es uno de los pocos textos que nos pone en situación del problema real al momento de tratar de identificar quiénes fueron los celtas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando detrás del concepto de celta hay toda una cuestión relacionada con dos grandes vertientes. Por un lado los britanos y por otro lado los gaeles o los gaélicos. Entonces hay una cuestión ahí, una concomitancia de ciertas tradiciones y de ciertos elementos que obviamente vienen de una raíz indoeuropea, más bien nórdica, aria, de raza aria, que en la península ibérica, en las islas británicas, en ciertas partes de Francia y demás, empiezan como a ejercer una enorme influencia cultural, política, militar y literaria. Entonces, no olvidemos que Chrétien de Troyes pertenece a la corte normanda, o sea, la corte normanda no, digamos, francesa, que después va a tener influencia en la literatura inglesa porque en buena parte de su historia lo que hoy es conocido como Inglaterra fue dominio normando, ¿sí? Bajo Leonor de Aquitania y demás cuestiones. Guillermo el Conquistador, toda la cuestión histórica que no quiero desarrollar in extenso acá porque sería muy aburrido. Digo, hay elementos de los celta en la tradición de Chrétien, ¿por qué? Porque los celta, ¿sí? De alguna manera, tiene una configuración que nos permite entender la conjunción, y voy a usar una palabra que me gusta mucho para esta cuestión, que es el tema del sincretismo entre mitología, religión e historia. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos con muchos elementos que provienen, sobre todo de Gales. Voy a hablar de Gales, más que de Irlanda, sobre todo de Gales, que juntan o de alguna manera hacen coincidir elementos de la realidad histórica, una cronología de reyes británicos, por ejemplo, con elementos de las leyendas propias de las creencias celtas y con ciertos elementos propios de la religión cristiana, que empieza a entrar en distintos estrechos contactos con esta cultura celta pseudopagana. Y esto Squire, en el libro que acabo de mencionar, La mitología de las Islas Británicas, lo pone como problema sobre la mesa. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los britanos o de los británicos? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de los celtas? Y por ende, al momento de hablar del ciclo artúrico, tenemos que entender que, supuestamente, merced a Sir Thomas Malory, Thomas o Arthur Malory, Thomas Malory, que allá por el siglo XV más o menos escribe este famoso ciclo llamado La muerte de Arturo, que es de alguna manera el texto canónico sobre el cual se basaron muchas de las transcripciones modernas del mito artúrico, es decir, Malory siendo inglés. Se piensa que Arturo es el rey bien querido, como bien decías, o bien deseado de la cultura inglesa, cuando en realidad es mucho más complejo que eso. Porque ya la primera mención a Arturo está en un manuscrito medieval de Geoffrey de Monmouth, ¿sí? Del siglo XII, que es un sacerdote católico, cristiano, que escribe la Historia Regnum Britannia, ¿sí? La historia de los reyes de Britania, o de los reyes británicos, y menciona, ¿sí? La figura de Arturo como uno de los señores de la guerra que apareció de golpe y que fue esencial para luchar contra la conquista de los anglosajones y demás. Exacto. Pero ¿qué pasa? Ahí ya tenemos en este primer problema lo siguiente. Estamos en presencia de un sacerdote cristiano que escribe, ¿sí? En Gales la historia de un supuesto rey que no sabemos si existió o no existió, la historia entre ficción y realidad, y que hace coincidir en esa historia, en esa crónica,
en esa historia de los reyes británicos, hace coincidir elementos de la fantasía con elementos de la realidad. Obviamente, esto en la Edad Media era moneda corriente, pero ya en el origen mismo del ciclo artúrico tenemos un problema de sincretismo de estos tres elementos que mencionaba anteriormente. ¿Y a qué nos va a llevar todo esto? A entender que detrás de Arturo hay una enorme cantidad de tradiciones mitológicas y simbólicas, ¿sí?, que se van a ir complementando a lo largo de la historia, sobre todo en la primera etapa de fines de la Edad Media. En el otoño de la Edad Media se va a terminar, si se quiere, de sellar con Thomas Malory la idea del ciclo artúrico. Pero ¿qué es lo que nos propone fundamentalmente Geoffrey de Monmouth, que es el primer cronista que nos da registro de la historia de Arturo? Que, como se sabe, Arturo es producto, en realidad, de un engaño, producto de una suerte de, ¿cómo decirlo?, de traición, de un triángulo amoroso. Se sabe que el rey Uther Pendragon, el rey que unificó lo que serían los distintos reinos de la Bretaña, hizo una fiesta un día y se invitó a todos los señores de los reinos vecinos, y ahí llegó Patrick de Gorlois, señor de Cornwall, ¿sí?, que sería como la ciudad galesa por antonomasia, y vino con su esposa Igraine. Y Pendragon, Uther, se enamoró perdidamente de Igraine, pero había un problema: Igraine estaba casada con Patrick de Gorlois. Y Arturo, dice Geoffrey de Monmouth en su crónica, empezó a comportarse como un pusilánime. No podía hacer nada, no podía tomar ninguna decisión, y dice literalmente una frase muy linda que es: y ahí entonces Arturo se enfermó de amor. Claro. Y esta frase no es para nada sutil, porque estamos en presencia de una crónica, supuestamente de los reyes de Britania, pero que tiene un recurso retórico, ¿no?, como metafórico, enfermó de amor, y a la vez va a hacer intervenir un elemento mágico, que es la presencia del mago Merlín, porque Uther Pendragon tiene en su corte a un mago, un druida, ahí tenemos la pata celta, que le permite transfigurarse en la figura de Gorlois, decirle: mira, vos querés estar con Igraine, bueno, yo te doy el poder para que vos físicamente parezcas Gorlois y puedas entrar al castillo de Tintagel, donde reina Gorlois, y puedas estar con Igraine. Bueno, se da la situación como a los Zeus, ¿no?, que se cambia de cuerpo, entra, y ahí engendran a Arturo, y Arturo nace entonces de una relación, primero, de crisis política, ¿no?, porque tenemos que pensar ahí la unificación de reinos en conflicto, etcétera, etcétera. Pero también nace en un contexto de un elemento mágico, que es las artimañas o el artilugio de Merlín, que hace que Uther Pendragon parezca, ¿sí?, Patrick de Gorlois. Bueno, entonces, a partir de ahí, y a partir de toda esta suerte de sincretismo, como bien decía, entre historia, mito y religión, empezamos a transitar lo que se llama el ciclo artúrico, que, según los estudios especializados, el ciclo artúrico es el tercer gran ciclo mitológico de la poesía épica celta, o de la mitología o de la literatura épica celta, siendo el primero el ciclo ay, se me fue el nombre, lo tenía anotado acá. El ciclo de Cuchulainn, que es el ciclo del Ulster, ahí está, me estaba faltando el nombre, luego el ciclo de Ossian y finalmente el ciclo artúrico. ¿Y qué dicen los estudios especializados respecto del ciclo artúrico como parte de esta trilogía? Que en el ciclo artúrico tenemos la más cristiana de las manifestaciones, ¿sí?, de la literatura y de la poesía. Mientras que en el ciclo de Cuchulainn, o del ciclo del Ulster, tenemos lo más pagano. En el ciclo de Ossian, que después va a ser retomado por Macpherson en el siglo XVIII, supuestamente, tenemos una suerte de pasaje entre lo pagano y lo cristiano. Y acá empieza lo más interesante de todo esto. Yo no voy a narrar cada uno de los mitos o cada una de las historias que hay en torno de Arturo, sino que, como decíamos al principio, el Grial viene a aparecerse como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque si empezamos a hilar finito y a estirar un poco, vamos a encontrarnos varios elementos que son de relevancia para entender que en el ciclo artúrico no solamente está, por un lado, la fundación de una forma de hacer literatura,
porque después con Chrétien, bien decíamos, se va a cristalizar la idea del román, de la novela, ya no se va a contar en prosa en latín, como estaba escrita la crónica de Monmouth, Claro. sino que se va a contar en verso novelado, como si fuera una forma distinta, en octosílabos creo. No se va a contar más una historia solamente sostenida en una genealogía, sino que se van a empezar a incluir elementos de giros dramáticos en la trama, elementos metafóricos, elementos más asociados a lo que entendemos como literatura, ¿sí? Un trabajo sobre la ficción. Y además, a partir del ciclo artúrico vamos a poder entender cuáles son las reales incidencias de la tradición cristiana, pero la tradición cristiana profunda, ¿sí? En un espacio, ¿sí? De transición, un espacio de interacción entre el paganismo celta, el druidismo también, la figura de los monjes cristianos, porque no olvidemos que muchos de los manuscritos que nos llegan al día de hoy, por ejemplo el Mabinogion, que es el conjunto de grandes relatos galeses, se encontraron en monasterios, se encontraron en abadías, o sea, los monjes cristianos eran los que preservaban el conocimiento. Y a mí me gustaría hablar de 3 o 4 elementos simbólicos, y ahí, Seba, sí te doy el diálogo, porque estoy hablando mucho. No, por favor. ¿Y qué tiene que ver con esto? A ver, vamos a tomar algunos elementos propios del ciclo artúrico. Arturo tiene que sacar una espada de una piedra. ¿Dónde está puesta esa piedra? En la abadía o en la iglesia de Canterbury. ¿Sí? Merlín pone, ¿sí? La espada, la prueba de la espada, Excalibur, ¿sí? La pone en una abadía. La espada con forma de cruz. Sacar la espada para gobernar, bien, cerca de una iglesia. Exacto. Merlín tenía un templo, supuestamente, un templo cerca de un bosque donde crecen árboles con muérdago, porque el muérdago es un elemento propio, no solo que proviene de la tradición nórdica, vikinga, en honor al dios Balder y a su muerte a traición por una rama de muérdago, sino que también es un árbol sagrado para la cultura druídica. ¿Dónde está ubicado ese templo de Berlín? En Stonehenge. ¿Sí? Se sostiene que en Salisbury, cerca de las piedras de Stonehenge, supuestamente es un templo dedicado o digamos, consagrado a Merlín. O sea que una de las figuras centrales del ciclo artúrico, además del propio Arturo, es un elemento o una figura como es Merlín, mágica, pero también asociada a cierta tradición cercana a la iglesia, pero también cierta tradición cercana al paganismo. Ahí está el sincretismo impresionante de este fluir o este confluir de tradiciones. Segundo elemento importante, ¿a dónde reúne Arturo a sus famosos caballeros? En torno del round table, ¿no? De la mesa redonda. No falta quien dice que la mesa era redonda porque implicaba una igualdad entre todos los caballeros. Pero bueno, sabemos que eso sería muy fácil. En rigor de verdad, hay dos grandes hipótesis, según los especialistas. La primera es que la circularidad de la mesa hace referencia a elementos cósmicos, digamos, a una mirada del mundo. Claro. No me acuerdo qué especialista hacía pensar que, ¿cómo se dice tabla o mesa en francés, Sebastián? Table. Table, algo así como que el Le Monde y el Redon, algo así, no recuerdo bien cuál es el juego, como diciendo que la tabla es redonda como el mundo, ¿sí? Correcto. Es decir, que hay una circularidad, el símbolo del círculo, por otra parte, es un ciclo, por eso se habla de ciclos mitológicos en la literatura irlandesa. Eso significa el ciclo universal en el que todos tienen una participación y en el que Arturo es un primus inter pares, ¿no? Es como el primero entre el primero entre sus pares. Pero la segunda hipótesis, que es la que más me interesa, es que es una tercera mesa. ¿Qué tercera mesa? La primera es la de la Última Cena. La segunda es la que construyó José de Arimatea, y en teoría esta tercera mesa, atribuida a Merlín como su constructor, es en la que se va a manifestar y se va a aparecer, así dice el ciclo, el Grial. El Grial se aparece.
así como se le aparece a Parsifal, así como se le aparece a Peredur. Peredur es un personaje que aparece en los Mabinogion, estos cuentos galeses, que también se le aparece en un castillo un caldero, no dice que es un grial, un caldero con una Claro, lanza, claro. ¿sí? Frente al rey pescador, ¿no? Mágicamente, en el Alter Mundus, ve y no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer o que tendría que haber hecho era preguntar. Preguntar de quién es la sangre de la lanza y a quién hay que servirle lo que hay en el grial, o que a quién hay que servir en ese grial. Pero Peredur no pregunta. Es la misma historia que Parsifal. Parsifal criado en el Sí, por bosque, qué sé supuesto. yo. ¿Por qué es la misma historia? Porque Chrétien leyó los Mabinogion. ¿Sí? Alguien le alcanzó, creo que lo tengo acá anotado, Felipe de Flandes, ¿sí? Le entrega un libro a Chrétien de Troyes y le dice, bueno, léete esto, y le entrega el Mabinogion, y obviamente fuertemente influido por esta lectura, Chrétien hace que su Percival, el caballero del Grial, pase por la misma aventura, pero esa aventura del Grial también es una aventura propia de la mitología celta. La cabeza del príncipe, del rey, espera que lo tengo anotado, yo tengo mis apuntes. El rey Con, un rey irlandés, tiene que ir a un castillo imaginario en el Alter Mundus, ¿sí? A enfrentarse a un destino y preguntarse por un caldero mágico en el que figura la cabeza, ¿sí? De un gigante. Y hay toda una cuestión en torno del caldero. No olvidemos, por ejemplo, que en el folclore popular irlandés, al final del arco iris, hay un caldero o una olla con oro custodiada por los Una olla con elfos oro, o por los claro. enanos, ¿no? Hay todo un elemento. ¿A dónde voy con todo este delirio de cosas? No podemos pensar el ciclo artúrico solamente como un conjunto de cuentitos para No, los no, no. caballeros no, porque hay distintos elementos. De hecho, el grial aparece merced a la tradición de Chrétien de Troyes y de Eschenbach, porque Ujú. por, Sí, Monmouth, Geoffrey de Monmouth, el primer cronista que nos hace aparecer Arturo, nunca menciona un grial en el pues, sentido tal de la palabra. Y el grial no, claro. empieza a convertirse a partir de Percival, o de Perceval, en un elemento eminentemente simbólico. ¿Por qué? Porque para entender lo que hay en el grial, no hay que hacer nada, no hay que ir a las armas, hay que preguntarse. Es un principio de autoconocimiento. El grial Ujú. es más la pregunta por el grial, la búsqueda del grial, que el encuentro mismo. Porque en todo caso, el encuentro implicaría acabar con el ideal que uno está persiguiendo o con el objetivo que uno tiene. El grial empieza a manifestarse ya no tanto como un elemento real, sino como un elemento cuya carga simbólica es tan grande que cuanto más se aleje, como el misterio, más significado tiene. Por eso Total. toda la historia que hay en torno de los templarios, por eso todo lo Sí, relacionado con vamos. Sí. la desaparición, la búsqueda del grial, y ya me dejo de joder porque hablé, creo que 20 minutos No, seguidos y no, habré perfecto. cansado a la gente, no sé ni yo lo que No, no, dije. no. Mira, Diego, Perdón. por otra parte, ese camino que vos citás muy bien, que es todo el camino de la tradición celta, tiene su contraparte, como decíamos, en el sur de Francia, ¿no es cierto? Lugar que, bueno, habría que hacer esto sí, realmente no da para hacerlo en este momento porque sería muy largo, pero hablemos de la cultura occitana brevemente, donde se da la lengua de Oc, Languedoc, donde se va a desarrollar todo un concepto del grial presente, ¿no? A través de María Magdalena. Vos fíjate cómo, en el caso de la tradición céltica, artúrica, son varones, ¿no? Es decir, el rey pescador, que es ni más ni menos que José de Arimatea también, ¿no? El símbolo que se va a transmitir y demás. En el sur de Francia se da la contrapartida, que es la imagen de lo femenino. Y en ese sur de Francia, justamente, es a donde va a ir a beber Chrétien de Troyes para fundamentar la tradición del grial en Francia. Enviado por, como muy bien vos dijiste, por Felipe de Flandes.
Y fundamentalmente muchos han leído esto desde un punto de vista histórico-político para decir que está haciendo referencia a la participación, a la negación de Felipe en las cruzadas en ese momento, para ir a salvar nada menos que a un rey enfermo, Balduino IV, que tenía peste y que, como vos sabés, para la tradición del Grial, Amfortas está apestado. Es la tierra baldía de la que nos habla Eliot, pero también es el rey enfermo que debe ser curado, el rey pescador que debe ser curado por la lanza sagrada, ¿no? Todo esto envuelve a los templarios, obviamente. Pero como los templarios merecen un capítulo aparte, ¿no? Porque ya de por sí son todo un tema, sumemos un tema más, la herejía del catarismo, o si se quiere la heterodoxia del catarismo en el sur de Francia, que en ese momento se encuentra en su esplendor, previo a la destrucción que se va a iniciar en el siglo XIII, a partir de las primeras cruzadas contra los albigenses, y que van a llevar después, van a tener derivaciones increíbles, ¿no? Porque las influencias gnósticas, las influencias del bogomilismo, de las teorías más deístas, vivientes en ese momento, van a surgir, van a tener su alimento sobre la base de un principio femenino y masculino que la Iglesia va a considerar algo complicado. Pero tengamos en cuenta, digo, que los templarios construyeron al menos 80 catedrales en Europa en un periodo de 150 años, sobre la base de un principio clave. ¿A quién están dedicadas todas las catedrales? A María. Es decir, es el principio femenino, y es San Bernardo de Claraval quien redacta su reglamento, ¿no? El reglamento o la orden propia de la orden de caballería de los pobres caballeros de San Juan del Templo, ¿no? De Salomón, que también es un enorme defensor de la imagen de María. O sea, está todo entrelazado, pero María es María, María y María Magdalena. Tengo dos, tengo la duplicidad de Marías también. Y en este sentido, para no aburrir mucho, el concepto del grial pasa al sur de Francia como el de la sangre real, sangre problemática, que llega hasta las puertas del siglo XX con una serie de conflictos un tanto particulares. Y aquí, bueno, seguramente nuestros oyentes habrán leído o visto o seguido la historia de esa región en el sur de Francia, donde hay un pueblecito muy raro que se llama Reims-le-Château, donde un abad llamado Berenger Saunier de pronto empieza a construir, a remodelar un templo dedicado a María Magdalena sin ningún tipo de motivo, digamos así, muy explicable lógicamente, sacando el dinero vaya a saber de dónde, y con una serie de particularidades, porque esa región está cargada de monumentos celtas, de monumentos templarios, en un lugar en el que, decime, te hago esta pregunta, Diego, en el sur de Francia, los templarios, ¿qué problema podían tener para hacer tantos castillos? Ninguno. ¿Qué era lo que se custodiaba allí? En el medio de los Pirineos, casi pegado a los Pirineos, en una situación de aislamiento total, ¿qué era lo que se custodiaba? Es decir, alimenta la idea del misterio, si se quiere, del enigma, en este sentido, en esa zona, muy particular, sobre todo porque las iglesias están esparcidas de una manera que viene a representar un orden cósmico, ¿no? Es decir, están construidas como si se estuviese viendo el movimiento de Venus, ¿no? Es decir, que conforma un pentáculo, por otra parte. Para finalizar, desde mi punto de vista, porque yo creo que esto es interminable, yo más que citar la cantidad de textos que hay sobre esto, voy a citar 3 o 4 que les recomiendo a nuestros lectores seguir. Uno es
La cruzada contra el Grial de Otto Rank, libro problemático si lo hay. Yo lo tengo, está editado por Hiperión, fue reeditado posteriormente en otras editoriales. Sobre todo Otto para el Rank es un propio, personaje. para el propio Rank, que terminó muriendo por esa... Exactamente. situaciones muy enigmáticas. Sí, sí, incluso Sí. él muriendo un 13 de marzo. Vos sabés que el 13 de marzo es una fecha clave, es la fecha de la caída del último bastión cátaro. Y él muere en una montaña congelado, ¿no? Como mueren los cátaros en una montaña, en Montségur, ¿no? O sea, hay una serie de cosas muy extrañas. Pero me voy a venir a dos para que te tranquilices, no es que voy a llevar por ese camino porque sé que hay un montón de elementos oscuros en el medio. Voy a llevar a dos textos claves, uno que es de Victoria Cirlot, tranquilo, porque Victoria Cirlot es una gran medievalista española. Tiene un par de videos en YouTube que son muy buenos sobre el ciclo artúrico que recomiendo que vean. Bueno, exactamente. Ella tiene su último libro publicado lamentablemente por Atalanta, porque para nosotros es muy caro. Es todo el ciclo del Grial, donde ella analiza la imagen del Grial fundamentalmente como símbolo de la literatura, ¿no? En la Edad Media, partiendo obviamente de Chrétien de Troyes, llegando a Wolfram von Eschenbach. El otro texto que quiero citar, Diego, rápidamente es Nosotros los cátaros, de Michel Ruquebert, que es un texto donde se analiza muy modernamente la concepción cátara, más allá de todas las cantidades de disparates que se han dicho sobre ellos. Y el tercero, bueno, el tercero es un texto que les recomiendo leer absolutamente desde el punto de vista de lo más extraño que uno pueda leer. Yo creo que después de la otra parte de Alfred Kübing, yo pondría el famosísimo texto de el Abbé Boudet. Se escribe Boudet, Henri Boudet, que es Le Vrai Langue Celtique, el Le Cromlech de Reims-les-Bains. Uno de los textos más extraños que he leído en mi vida. No es que o sea, la traducción sería la verdadera lengua de los celtas y los cromlech, o sea, los menires, ¿no? De Rennes-les-Bains, que es el lugar muy cercano a Rennes-le-Château, que es uno de los textos más oscuros que se pueden leer, supuestamente sobre concepción de lectura de piedras ubicadas de una manera muy extraña. Lamentablemente el texto es del siglo XIX, y digo lamentablemente porque no hay reedición, pero en internet se lo consigue. Ahora, ¿por qué es importante? Y cierro, Diego. No, El, no. abad, el Abbé Boudet, en 1880 y tantos, está dedicándose a estudiar piedritas en el sur de Francia. Ese texto sobre Reims-les-Bains se escribe mientras el Abbé Soñar está en Reims-le-Château. Son 10 kilómetros. Y está hablando de una situación de templos megalíticos anteriores a la llegada de los arios. Templos megalíticos de origen celta, que tienen todo un mensaje muy estrafalario, si se quiere, a primera lectura, pero en el que estuvieron los templarios allí, es decir, presentes allí, y allí se desarrolló el catarismo. ¿Me querés decir por qué un curita de pueblo se dedica a estudiar piedras en un lugar con toda la simbología que esto representa? Diciendo que estas piedras sin duda tienen un sentido. El libro obviamente no es fácil de leer, el de la Abbé Boudet, porque, lamento decirlo, hay que leerlo criptográficamente. Está escrito para transmitir un mensaje para pocos. Es un libro esotérico, totalmente. Está Yo, diciendo, estas son piedras, pero estoy diciendo otra cosa. yo Y en creo que... segundo lugar, y Sí, cierro, perdón, Diego, perdón. ya te dejo. No, ya te dejo porque no quiero monopolizar más esto. Vos sabés que vos nombraste a Parsifal. Vos sabés que Parsifal, y dijiste algo clave, no hace la pregunta. ¿Qué mito se cierra sobre una pregunta? Y es el opuesto.
el de Edipo. Sí. Edipo termina ciego, Parsifal ve. Edipo responde la pregunta, Parsifal no la hace. Es decir, están todos los elementos para pensar en una... Edipo deja una descendencia maldita, Parsifal, bueno, está luchando por la sangre real, ¿no? Y hay algo fundamental. En Chrétien, el Parsifal de Chrétien no está terminado. ¿No está Porque terminado? no está terminado. El de Chrétien está, digamos, que en el momento climático, que Parsifal entiende lo que tiene que hacer y sale a buscar el Grial, se muere Chrétien y no lo puede terminar. Exacto. Entonces hay como una cantidad enorme de continuaciones. Y algo importante en Eschenbach, que es interesante, ¿de dónde hace salir Eschenbach el Grial o la copa? De dónde, según el texto de Eschenbach, el Grial o esa copa con la cual José de Arimatea va a recoger la sangre real, la sangre real, es en rigor originado en una piedra que cae de la corona de Luzbel en la primera batalla de los Ángeles. Vos Sí, señor. fíjate, hay una idea muy interesante, ¿no? Tenemos a los celtas con toda la composición, ese quilombo que hacen con la... Vamos a decir, ya vamos a relajarnos con la solemnidad. Uno lee la tradición celta británica, eso es un quilombo Sí, es no terrible. sé, por eso hablaba del sincretismo. Es un momento, Sí, claro. tanto los vikingos, o sea, todo lo que viene, digamos, de esa rama nórdica y que baja, ¿sí? por Bélgica y llega a los celtas, eso termina siendo un crisol de cosmovisiones y ahí con una fuerte cuchara que mezcla todo, que es el cristianismo, que está muy bien por otra parte, que es muy interesante, pero tenemos a los celtas, ¿viste? A Geoffrey de Mormont, a los franceses, y de pronto caen los alemanes y dicen, no señor, no, todo empieza en la batalla originaria. O sea, exactamente. cuando Luzbel, digamos, se enfrenta con los ángeles celestiales, Nine, los ángeles de los, nine. se le cae una piedra de la corona, una piedra Claro. Sí, medio ahuecada, y eso sí, sería, según el texto de Eschenbach, claro. lo que José de Arimatea utilizaría para recoger. Bueno, después, por eso Eschenbach le genera tanta utilidad a Wagner, en el Parsifal, ¿no? De Wagner. Totalmente. Pero Diego, Que es Diego, obviamente el mito fundante. qué bueno que lo citas, porque yo sé que nuestros oyentes, incluso nosotros mismos, vamos a decir perdón, vamos a decir, dejate de jorobar, ¿no? Claro, se cayó la Se cayó piedra. la piedra. ¿Con qué necesidad te vas a la ¿Con batalla de quién? Luzbek? Dale, si ya está todo Claro. dicho. Aparte, no hay nada mejor que decir, Arturo apareció de golpe. No hay que Claro. preguntarse por qué el Grial apareció. No, el tipo va, se va a la... Claro. Exacto, exacto. Pero, fíjate algo fundamental, que a nosotros nos interesa mucho, son símbolos. Por supuesto, a eso es a lo que iba. Entonces está muy bien que la copa en la que Cristo bebe haya caído de, de la cabeza del demonio. Está muy bien que su cruz sea hecha con la madera del árbol del bien y del mal, porque lo que se quiere simbolizar no es que es la madera que fueron y serrucharon en el árbol, sino que es el mensaje simbólico. Lo mismo que pasa ponele con el ajedrez o con el juego de la oca, o lo que pasa con ciertos juegos infantiles incluso, ¿no? Como por ejemplo la canción del Puente de Aviñón, están transmitiendo una serie de mensajes que son mensajes tradicionales. No es que tenemos que encontrar una copa. Es muy probable que el grial no haya sido eso, haya sido un saber, haya sido un conocimiento. Lo que sí puedo decir es que por donde pasó, por lo menos desde el punto de vista de la literatura, se produjo un hecho clave. Tanto en la Inglaterra céltica como en la Francia de los cátaros son dos sociedades hiperdesarrolladas, digo. Fíjate vos lo que es en ese momento el mundo y fíjate lo que es el Languedoc en el siglo XII. Es algo increíble.
¿Qué son los Pero trovadores, ¿no? yo quiero anunciar que esto obviamente no se puede terminar acá porque necesita un desarrollo mucho más elaborado. Es apenas ¿cómo decirlo? Una Un especie esbozo. de esbozo, de introducción, pero sí hacer una referencia a la cantidad enorme de influencias que tuvo el ciclo, o que tiene todavía el ciclo artúrico. No voy a hacer acá la lista de películas, desde grandes obras hasta grandes porquerías que se han hecho en torno de Arturo. En todas las transposiciones cinematográficas, audiovisuales, pictóricas y demás, siempre hay elementos que nos llevan a preguntar, no sé, ¿qué hay en ese ciclo, en esa materia, la materia de Bretaña, como le suelen decir, o el ciclo artúrico? ¿Qué hay? Bueno, está todo esto puesto en juego. Primero hay un elemento mistérico, un elemento trascendente, que excede, digamos, lo mundano. Siempre está el altermundus, el viaje al altermundus, el viaje, el camino del héroe. Está el mito en su expresión máxima. Obviamente que nosotros podemos leerlo también como un momento de reconfiguración de las prácticas literarias, como bien dijimos, pero bueno, eso por ahí es más para una clase de historia de la literatura Exacto. medieval. ¿En qué momento nace la novela como tal? Bueno, con Chrétien de Troyes. Pero también hay un problema, y que es que, y acá me permito hacer una pequeña crítica, una pequeña observación crítica del momento. Parece que lo único que se intenta pensar de estos mitos hoy en día, digo parece porque es un ensayo lo que estoy planteando, no sé si estoy diciendo una verdad o Adelante. si estoy yendo al punto correcto. Por favor, le pido a los suscriptores que me hagan la reconvención necesaria. Parece ser que ese conjunto de mitos o ese ciclo mítico se utiliza más para tratar de justificar ciertos elementos actuales, es decir, tratar de entender el presente yéndose para atrás, y no tanto entender, ¿sí?, el origen, antes del origen mismo, de esos propios mitos. Porque el problema de remitologizar es no entender la base simbólica del mito, que en todo caso no hay que entenderla, porque el grial No, es el símbolo máximo, en tanto que es una búsqueda por la búsqueda del misterio. En el momento en exacto. que le encontramos una explicación, listo, ya está. No hay Claro. más búsqueda, no hay No, más, exacto. no hay más elementos. Por eso el grial nunca aparece, por eso el grial se Exacto. sigue buscando. Por eso también hay un montón de manoseos y de qué sé yo, la película de Spielberg de los años 90, Ah, Indiana Jones y la última cruzada, que hace, no sé, que es el grial de claro. un carpintero, entonces están los nazis ahí también buscando. Eso del Bueno, sensacionalismo que yo para un domingo a la tarde está muy bien. Ahora mismo, una famosa plataforma de streaming, no sé si la puedo nombrar o no, porque igual como nosotros no cobramos por esto, la puedo nombrar, que es Netflix, maldita. Maldita, Cursed, Exacto. que es una versión, una adaptación libre, si se me permite, no sé si tan libre, del ciclo artúrico, en el que se pone la figura de Nimue, que es la dama del lago, como la que es elegida por la espada, cuando en realidad el mito dice que no es que la dama del lago es elegida por la espada, la espada se pierde y queda en el fondo del lago y Nimue saca la mano y ahí fíjate lo que pasa, porque Arturo, que Arturo por momentos es medio bolas, ¿no? Sí. Adolescente no encuentra la espada, la tiene que buscar, y Merlín le dice, anda a buscarla al lago. Y Arturo va y no la encuentra, sino quedate en el lago y hasta que no aparezca no te moves. O sea, tenés que saber encontrar, tenés que saber mirar. De pronto aparece la mano. Pues, ¿qué pasa con estas revisiones actuales? Buscan, ¿sí?, de alguna manera, convertir o buscan acomodar esta materia mítica a ciertos intereses coyunturales y tratar de entender un mito originario o originante desde la mirada moderna o desde la mirada contemporánea, cuando en realidad hay que entender el mito como configuración del por qué somos lo que somos y no a la inversa. No sé si me estoy explicando. Totalmente, Diego. Entonces, Mirá, se genera, y termino con esto, se genera una sí, sí, tensión y una idea de equivocación en la transmisión.
Porque acá lo que importa es la transmisión de estos saberes, y no lo que se transmite, solamente. Ojo. Porque si no, ¿yo con qué me voy a quedar? Yo le muestro hoy a un chico, un adolescente promedio, yo, mirá, está basada en la historia de Arturo. Es como y perdón por lo que voy a decir, es como ver a un Aquiles negro, digamos, de piel negra, que por una cuestión geográfica, ¿sí?, era imposible que un griego, ¿sí?, un Mirmidón, fuera de raza o de color de piel negra. No, no estoy queriendo decir que sea racista, al contrario, porque a veces la corrección política, sobre todo con temas tradicionales o con elementos que son del fundamento del ser humano, la corrección política termina convirtiéndose en incorrección. Porque esto de querer ayornar o querer modernizar a los valores, a los cánones coyunturales del momento, qué sé yo qué, termina convirtiendo el elemento mítico en solamente algo anecdótico y queda presente la forma y no la sustancia. La sustancia no tiene forma, la sustancia es lo inasible. El grial no tiene forma, porque si empezamos a pensar, según Chrétien, es un grial. No dice que con dos asas, por otra parte, qué sé yo qué. Claro. No importa la forma, importa lo que hay, la sustancia que hay detrás de la forma. Exacto. Diego, para subrayar lo que vos decís, muchos se sustentan en la idea de que ya los griegos aplicaban sobre sus mitos ciertas libertades. Pero hay que tener en cuenta que las libertades que se tomaban desde el punto de vista de lo artístico no violentaban la esencia del mito. Es decir, yo podía pensar que Edipo fuese, digamos así, dijese A, B o C, pero no podía dejar de pensar que Edipo, ni de escribir que Edipo se hinchaba los ojos, había matado al padre, etcétera. Eso no se podía variar. Del mismo modo que lo que vos decís de Aquiles, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en las barbaridades de pensar una reina de Saba rubia, cuando es una etíope. Es decir, hay elementos que no podemos variar porque son parte de una cultura, forman parte de. Con lo cual, las transposiciones que se pueden llegar a hacer son insultantes, son antitradicionales, cuando manejan los mitos para la miseria política del momento. Por eso el mito se saca de encima, como bien dijiste vos en algún momento respecto a los clásicos, se expurga de todo eso. Sigue viviendo más allá de la pobre lectura que le puedan hacer. Incluso estas personas que creen que hay una copa enterrada en el sur de Francia, no entienden absolutamente nada de lo que verdaderamente es esta tradición. Yo creo que el problema está, y perdón que me extienda en esto, pero me genera mucha... No. Porque si no también caemos en la falta de respeto al espectador, entre comillas. Yo soy el productor de una serie de televisión y me dan millones de dólares para producir, me dicen, mira, tenés que hacer una adaptación del mito Arturo y como te doy millones de dólares, contratá al actor que quiera, al actor, a la actriz del momento, tenés todo este presupuesto, podés grabar, bueno, listo, tengo libertad creativa para hacer, bueno, pero me dicen una sola condición, tiene que tener enganche. Yo digo, bueno, ¿qué más enganche que hablar de mitología? Y podemos pensar lo que sé yo qué, pero hay elementos, hay 4 o 5 pilares que no puedo mover, porque si no le estaría faltando el respeto al espectador. Porque el espectador neófito, que no conoce, va a mirar eso y dice, che, qué loco, mirá, la espada de Arturo eligió una mujer para que... Ojo, porque ahí no estoy queriendo decir que seamos conservadores o transgresores o al contrario, es más revolucionario me parece, poner el mito tal como está y obligar al lector o al espectador a moverse de la silla, a ir a un libro o a googlear o a como corno sea, es mucho más reaccionario eso que endulzarle la píldora y decirle, mirá, te voy a contar esta historia, pero en realidad le voy a dar un giro de tuerca porque imagínate qué hubiera pasado si que en vez de Arturo la espada hubiese elegido a una mujer. Entonces digo, ¿no te parece que es un poco insultante
para la inteligencia del posible futuro espectador o lector, querer llevarlo a un camino que lo aleja en realidad de la búsqueda original. Después podemos discutir, porque después aparece un Dan Brown con el Código Da Vinci, que te plantea todo esto, pero también desde un punto de vista, ¿viste? No, hay todo, no. Y acá está María Magdalena, es ella, y una mujer en el siglo XX que es la portadora de la sangre de Cristo. Bueno, tampoco lleguemos a ese extremo, digo. Hay un montón de autores, hay un montón de literatura y hay un montón de fuentes muy profundas y muy diversas también, muy diversas, que sirven para entender mejor estas cosas, que decir, bueno, mira, yo te lo cuento como si fuera algo que vos puedas entender porque vos entendés los códigos de esta época. Pero si te salís de los últimos 10 años del siglo XXI, si te saco de ese contexto, como bien dijiste, de esa coyuntura política, sociopolítica, correctamente política, te quedás afuera. Si no lo ves en ese código, si no lo entendés en ese código, te quedás afuera. Y eso, señoras, señores, no es inclusivo. Y perdón que me ponga así, pero tiene que ver con esto que estamos diciendo, tiene que ver con el manejo a discreción de ciertos elementos que tienen muchos siglos de tradición. Totalmente. Y que hay que tomarlos con mucho respeto. Bueno, yo creo, Diego, que ninguno de nosotros se les ocurriría pensar que las amazonas serían hombres transformados en mujeres, ¿no es cierto? No. Sería tan insultante como en este caso. Por otra parte, tener en cuenta que la tradición mítica sobre la cual se basa la leyenda del Santo Grial es ni más ni menos que un lenguaje simbólico que está expresado para que los seres humanos abran su mente, no para que la cierren. Aquel que cree que, bueno, evidentemente es una copa y que está encerrada en un cuartito, bueno, bienvenido sea. En ese caso, ¿para qué toda una humanidad ha buscado? Para tenerla en un museo. Evidentemente hay un saber clave, es el saber clave que transformó a estos hombres de los siglos XII, XIII, XIV de una manera muy extraña. No por nada la condena a los templarios viene sobre la base de algo bastante difícil de comprender, ¿no es cierto? Condena que, vos hablabas de textos recuperados, hay un pergamino de Chinon que ha sido encontrado en el Vaticano ahora, hace muy poquitos años, que transformó la idea de un Clemente V que quería perdonar a los templarios y obviamente las armas francesas, la monarquía francesa hizo todo lo posible para que fueran destruidos. La verdad es que es un cambio de la historia increíble, ¿no? Porque se encuentra un escrito del siglo XIV, en el que 700 años después, en el que se revisa esa condena y se entiende que no era posible ser condenados, ¿no? Lo que pasa es que esta gente tenía un saber clave, no es que eran unos caballeros que mataban gente, sino había todo un saber detrás. Nos fuimos de tiempo, perdón, pero bueno, me parece que el tema da para mucho. Por ahí sí vamos a tener que tomar otro. Sí. Los últimos minutos nos fuimos por ahí por las ramas, pero creo que valía la pena charlar un poco de estas cosas y dejar abierta la puerta, obviamente, para seguir pensando. De hecho, lo seguimos haciendo por otras vías. Esto del mito del Santo Grial o la tradición que hay en torno al Santo Grial, las relaciones con el ciclo artúrico y, por supuesto, seguir leyendo, ¿no? Porque hay muchísimo material de mucho valor, hay muchísimo verso también, pero generalmente basura. Este tipo de estudios, con los textos que vos mencionaste, los textos de Cirlot, de Victoria Cirlot, son canónicos. Si quieren trabajar con literatura celta o con poesía celta, yo humildemente recomiendo los textos que puedan encontrar en Editorial Ciruela o Atalanta sobre el tema, que son muy juiciosos, pero también recomiendo los textos de Ramón Sainero, que es un catedrático español, que tiene un estudio muy interesante sobre todo las relaciones que hay entre literatura y mitología celta, o este libro que es como una perla, pero tiene algunas cosas porque Squire es galés, entonces le tira la sangre y lleva todo. Merlín era galés, Arturo era galés, era un dios galés. Entonces hay un poquito también pero toda la parte introductoria es muy, muy interesante para entender la componente que hay ahí sobre... el último texto, digo, que te recomiendo, no sé si
Vos sabés que lo último que escribió, o mejor dicho, que se publicó de Joseph Campbell, ¿no? Nada Sí, menos que sabía. ya le hemos dedicado, son sus escritos sobre el Grial, Sí, que sí, están sabía que... publicados por, No por, me acuerdo. este, por, por esta editorial, ¿cómo se llama? Que acabas de nombrar. Atalanta. Claro, Sí, exacto. No, en Ciruela. Ciruela, Ciruela. Bueno, ahí Ciruela. tenés, ahí Bueno, es lo tenés. mismo. Es lo mismo. Y si tienen ganas de pegarse un corchazo en la rodilla, La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, que es Sí. pegarse un tiro. Pero bueno, vale como vale. Gracias por estar ahí, por aguantarnos. Hoy nos fuimos muchísimo de tiempo, así que Sebastián, como siempre, un placer. Y seguimos Lo leyendo, mismo, como digo. decimos siempre, hasta el jueves seguramente para algunos, o el viernes, y si no, hasta el próximo lunes. Chao. Chao, Diego. Disculpas y adiós, gracias. No, chao.